¿Qué tal, amigos de Facebook, de YouTube y de todas las redes sociales en general? Aquí estamos de nuevo, en mi biografía oral y mi testimonio. Llegamos a otro segmento, a otra faceta de la parte oscura, de la parte negra, de la parte negativa de John J. Y ustedes recuerdan perfectamente en el primer video la razón y el motivo por la cual yo me tuve que ir a vivir a la casa de mi abuelo paterno. Y quiero decirles que en ese lugar, en esa casa, yo no estaba solo, ya que allí también vivían unos primos y unas primas. Y recuerdo que una de ellas, la menor, que en ese tiempo tenía como 14 o 15 años, se había recién hecho novia de un vecinito, de un muchacho muy sencillo, muy humilde, muy buena personita. Me llamaba mucho la atención de él porque cuando él entraba a la casa, a la sala a hacerle la visita a mi prima, él siempre solía sacar dentro de las medias un paquete de cigarrillos, una cajetilla de cigarrillos. Recuerdo que en ese tiempo, al igual que hoy, existían muchas marcas de cigarrillo, me acuerdo de ellas, pero las dos marcas que más tengo en cuenta es cigarrillos President y cigarrillos Imperial. Él fumaba Imperial porque era el cigarrillo más costoso que el President. Obviamente habían otros cigarrillos más caros, pero ese pues era más costosito que el President. Recuerdo que él sacaba un cigarro, se lo entregaba a mi prima, sacaba otro para él, los prendía y empezaban a fumar. En ese momento mi prima se percató de que yo me estaba dando cuenta de lo que ella estaba haciendo. Así que, para que de pronto yo no fuera a decir nada, porque mi abuelo la castigaba, y no solamente mi abuelo, sino también mi primo ya había quedado a cargo de las hermanitas porque mi tía había muerto, mi tía Liria. Entonces él era quien respondía por ellas y les daba todo lo que necesitaban, y él, aparte de ser ese hermano, siempre fue como el padre de ellas. Entonces, donde él se diera cuenta, obviamente también la iba a reprender duramente. Entonces, hoy, con los años que tengo, yo me puse a analizar esa situación y entendí que ella lo que quiso fue comprometerme con esta situación para que yo no fuera a soltar la lengua. Entonces, recuerdo que me dijo: ¿va a fumar? Y yo me sorprendí, yo dije: no, yo nunca he fumado. Me dijo: mire, fumar es chévere. Y recuerdo como si fuera hoy, con la elegancia que ella fumaba, y aún era más la elegancia cuando botaba el humo. Yo veía salir esa cantidad de humo y me llamaba como la atención, me parecía como chévere. Y más cuando ella me dijo: uno también puede hacer bolitas con el humo, y comenzó a hacer bolitas con el humo del cigarrillo. Y yo le dije: bueno, venga pues. Entonces me dio una fumadita, inmediatamente yo me ahogué. Claro, yo empecé a toser porque yo no estaba acostumbrado a eso. Empecé a sentir pues como una carraspera en la garganta tremenda. Sin embargo, ella me explicó bien y me dio como 3 o 4 fumaditas, y después de esas fumaditas yo empecé a sentir como ganas de trasbocar y a sentirme como mareado. Entonces me fui para la pieza, me acosté boca arriba mirando hacia el techo, y a mí me parecía como si el techo estuviera girando. Entonces yo cerré los ojos y me agarró como una velocidad impresionante, tanto así que yo me sentía como si estuviera dentro de una licuadora. Y así pasó un lapso de tiempo como de unos 40 o 50 minutos. Entonces, cuando ya me pasó ese malestar, yo me dirigí nuevamente a la sala, y cuando yo llegué ahí, el novio de mi prima ya se había ido. Pero ¿cómo les parece que al día siguiente el novio de mi prima regresó de nuevo? Pero esta vez no solamente le ofreció cigarrillo a ella, sino que también me ofreció cigarrillo a mí. Y yo, ni corto ni perezoso y como mucha cosa, con el cigarrillo en medio de los dedos, recibí la candela y empecé a fumar junto con ellos. Esto sucedió por mucho tiempo, por varios días. Y uno de esos días yo salí a la calle porque yo me había hecho amigo de Albeiro Cardona Valencia, que de hecho él es hermano del que era novio de mi prima en ese entonces, que después fue el esposo y tuvieron 2 hijos. Entonces yo me la pasaba ahora con Albeiro y él también fumaba. Recuerdo que ahí en el barrio, en la esquina, había un puestico de dulces, y allá comprábamos cigarrillos de a uno, pero con el correr de los días ya comprábamos de a media cajetilla para los 2. Y entonces así fue como yo empecé a fumar a la edad de 11 años. Recuerdo que mi abuelo me dijo que tenía que ponerme a hacer algo, que tenía que ponerme a trabajar, porque ustedes recuerdan también en el primer video que yo les comenté que yo había perdido un año educativo, y les conté la razón por qué fue que sucedió.
Entonces mi abuelo ahora me dijo, ya que perdió el año, entonces póngase a hacer cualquier cosa, y obviamente tocaba trabajar. Entonces quedamos con Albeiro de que al otro día nos íbamos a ir temprano a buscar trabajo, y efectivamente así sucedió. Al otro día muy temprano, a las 7 de la mañana, nos fuimos para el centro de la ciudad de Pereira y empezamos a buscar trabajo. Como a las 9 de la mañana llegamos a un lugar dizque a pedir trabajo, y nos dijeron, el señor que estaba ahí, que sí, que estaban necesitando unos muchachos. Y no recuerdo bien qué era, pero me parecía que era como lavar unas canecas y mantener unos salones como muy arreglados. Y entonces nunca se me olvida que fue un viernes, porque recuerdo que Albeiro le preguntó al señor que era para iniciar cuándo. Y el señor dijo, no, de una vez, para que empiecen de una vez, pasen al fondo que ahí hay unos uniformes. Y recuerdo que Albeiro le respondió a este señor, no podemos empezar desde el lunes. Y ahí mismo nos sacaron de allá, no, para afuera, que ustedes no quieren hacer es nada. Nos fuimos muertos de la risa y para allá, pero preocupados porque necesitábamos conseguir trabajo. Nos dieron la oportunidad, y este berraco diciendo que es que por qué no empezábamos desde el lunes. Y es que uno a esa edad uno no quiere trabajar. Uno está en la edad de la niñez, donde está dando los primeros pinitos para pasar a la adolescencia, y uno lo que quiere estar es en la casa, jugando con los amigos, yéndonos para Chisperos, un río que hay en Dos Quebradas, y que en ese tiempo quedaba el respaldo de una finca que se llama La Giralda, que hoy por hoy es una urbanización, y nos íbamos para Chisperos. Nosotros poníamos palos, ramas, hojas, y hacíamos que el río se aumentara y quedaba hondo, y éramos felices nadando allí, robando naranjas, robando limones para comer con sal, guayabas, en fin. Pero la situación se ponía más chévere cuando ya llegábamos del río al barrio, que llegábamos cuando empezaba a caer la tarde, que empezaba como a oscurecerse, porque nos reuníamos varios niños y varias niñas de ahí del barrio a jugar. Jugábamos escondidas americanas o escondidijo americano, que era muy bonito uno esconderse y la niña que lo encontraba a uno le daba un beso, o viceversa. Jugábamos también pico botella, esconde la correa y sortijitas. Ese juego de sortijitas muchos lo recuerdan, los de esa época, porque habían unas penitencias chéveres, ¿se acuerdan? Guarde esta sortijita en el baúl de su abuelita, guárdela, 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 candado, candado, candado. Y bueno, ya los que conocen este juego saben que era muy divertido. Entonces uno no quería trabajar, pero igual, a pesar de las circunstancias, tocaba trabajar. Yo empecé a trabajar desde muy temprana edad. Entonces, les sigo comentando, después de que salimos de ese lugar que no nos dieron nada del trabajo, como a las 10, 10 y media de la mañana más o menos, llegamos a una cafetería a pedir trabajo, y qué mala suerte, nos dieron trabajo. Recuerdo que allí tocaba organizar la cafetería, o sea, barrerla, trapearla, fue lo que nos explicaron, y pasar a las mesas los pedidos. Ahí había una chica que era la que despachaba los pedidos, y nosotros debíamos atender a las mesas. Entonces empezamos a trabajar de una. Ese día fue chévere. Al día siguiente volvimos al trabajo, y como a las 11 de la mañana le dijeron a mi amigo Albeiro que tenía que ponerse a pelar unos plátanos y a picarlos para hacer el almuerzo, porque allí en esa cafetería se hacía el almuerzo para los empleados y también para los dueños de la cafetería. Recuerdo que Albeiro dijo a la señora dueña del negocio que a él no lo habían contratado para hacer de comer, que a él lo habían contratado para mantener el salón limpio y para pasar a las mesas. Entonces recuerdo que inmediatamente lo echaron, y cuando él empezó a cambiarse para irse, pues yo me sentí como solo. Yo dije, no, Albeiro, espere que yo también me voy con usted. Recuerdo que nos pagaron día y medio de trabajo y nos fuimos, y bueno, eso se quedó así. Pero con el correr de los días, mi primo, el hermano y casi papá de mis primas, él tenía un muy buen trabajo, y recuerdo que me consiguió trabajo en un estadero, en un motel, que era como yendo para hacer ritos. Recuerdo perfectamente el nombre, Motel Primavera, y él trabajó muchos años con esa gente. Después a él lo pusieron a administrar Residencias El Lago. Era una residencia para solo viajeros y cosas así, y quedaba precisamente ahí cerquita del lago, como una cuadra del lago. Entonces también trabajé allá como camarero. Sucedieron muchas cosas chéveres. Ustedes también recuerdan en el primer video que yo les comenté, y ustedes conocen la situación por la cual me tocó irme luego a Bogotá a vivir, a la casa de mi abuela materna. Y allí ya empezó la época dorada de los años 80.
la famosa época donde empezaron a surgir las minitecas, que hoy por hoy se conocen como los paris. En ese tiempo empezó a surgir las minitecas y eso fue un boom, algo chévere para los adolescentes. También empezó a surgir en esa época de los 80 la fiebre de Michael Jackson y del famoso e internacional ícono Grupo Menudo. Se vio una experiencia maravillosa en esa época con esas cosas que les acabo de mencionar. Y si quieren saber qué fue lo que pasó en esa época dorada de los años 80, lo haremos en el próximo video, en el próximo segmento de mi biografía oral y mi testimonio, porque el tiempo apremia. Es bueno que ustedes se suscriban a mi canal. Ustedes me encuentran en YouTube como John J. Ministerio Virtual. Le dan un like, un me gusta y lo comparten para que otras personas comiencen a conocer esta historia. Y no solamente esta, sino que también para que se ubiquen en las primeras y en las que vienen a continuación. Así que nos queda pendiente la época dorada de los años 80. Dios les bendiga.